Bueno, espero que todos y todas hayáis pasado la primera prueba y si tenéis dudas, mi consejo es que vayáis a por todas. No sabemos cómo van a valorar los tribunales los temas y los problemas, los temas y el práctico, y por lo tanto es muy aconsejable que si tenéis la más mínima duda de haber pasado, sigáis trabajando hasta el final, hasta que veáis la nota. Porque ya ha habido algún caso en el cual pensaban no haber aprobado, se encontraron con el aprobado y la programación didáctica a medias. Eso no puede ocurrir. Yo sé que la mayoría de vosotros y de vosotras tiene la programación didáctica acabada y por lo tanto a por ello. Hay que ir a por todas y si luego no habéis aprobado, mala suerte, pero lo que no puede ocurrir es lo contrario, que os encontréis un aprobado y os falte tiempo después. Habéis tenido ocasión de conocer a los miembros del tribunal en estos días, seguramente hayáis investigado un poquito y bueno, tendréis unas impresiones que son importantes. Eso os permitirá lo que os decía yo, buscar ese equilibrio para intentar adivinar de alguna manera lo que seguramente los miembros del tribunal piensen acerca de cómo hay que programar una programación del 19-20 en el que después ocurrió lo que todos sabemos que ocurrió de la pandemia. Entonces, dicho esto, yo sigo insistiendo en que busquéis una respuesta equilibrada. La respuesta equilibrada es programar de forma flexible, recalcarlo, y tener preparados diferentes aspectos que os iré diciendo a lo largo de la presentación para cuando os haga preguntas el tribunal de, bueno, ¿cómo ha podido cumplir la programación didáctica 19-20 después de lo ocurrido y demás? Podáis salir airosos de eso. Bueno, ahora es el momento de tener la programación perfecta, encontrar los últimos errores, hacer los últimos cambios en función de las inquietudes que hayáis podido detectar en los miembros del tribunal y si podéis defender en estos días, muchísimo mejor. Cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, estoy a vuestra disposición. Bien, recordaros un poquito, yo creo que la mayoría lo habéis incluido, pero los pequeños cambios que hay este año en el índice obligatorio que muestra la convocatoria. En primer lugar, se añade el decreto 104 de 2018, de 27 de julio del Consell, que hay que añadirlo al apartado 9 que ya existía. Desde ese punto de vista, simplemente, bueno, pues recalcarlo un poquito más si cabe, y evidentemente hay que referenciarlo, hay que nombrarlo y hay que parafrasear alguna cosa de ese decreto. Respecto al punto 10, que afecta sobre todo a la defensa de la unidad didáctica, tenéis que tener en cuenta que, sorprendentemente, yo creo que esto es un error, no aparecen los objetivos de la unidad. Más adelante os diré los argumentos que tenéis que hacer para defender, para justificar por qué los habéis puesto. Lo demás sigue todo exactamente igual, por lo tanto, la programación didáctica sigue siendo válida, la que teníais en el 19-20, con los pequeños cambios que hayáis hecho. Bien, pues nada, lo que os había comentado, tenéis que recalcar más de lo normal si cabe que vuestra programación es flexible y se puede adaptar a cualquier circunstancia que pueda ocurrir. Luego, bueno, pues es importante en lo que se refiere al apartado de objetivos generales de la etapa, de la ESO o de bachillerato, vinculados con la materia, por ejemplo, matemáticas, hay que decir una cosa y yo en muchos casos os lo he dicho y no termináis de cambiarlo. Recordaros que el decreto 87 en el artículo 15, que se denomina objetivos y fines, dice que los objetivos en la Comunidad Valenciana serán los del artículo 11 del Real Decreto 1105 de 2014. Os recuerdo que podría ser cualquier otra cosa. La Comunidad Valenciana podría haber redactado otros, haber ampliado los que hay o haber añadido alguno más, como por ejemplo hacía Andalucía. Sin embargo, dice que son los del artículo 11, por lo tanto son esos. Recordaros que además añade unos fines. Esos fines nos servirán para más adelante
elaborar en el apartado 13 la evaluación de la práctica docente a través de los indicadores de éxito. Esto la mayoría lo tenéis, pero sin embargo hay algunas personas que no lo han hecho. Ahí lo que haréis será una rúbrica en la que os consultaréis a vosotros mismos acerca de cómo se han cumplido esos fines que están relacionados con muchos aspectos didácticos y también el propio cumplimiento de la programación didáctica. Todo lo demás sigue exactamente igual. Bien, recordaros que el apartado 5, 6 y 7 son apartados distintos, por lo tanto, cualquier intento que hagáis de unificarlo todo en unos criterios de evaluación o algo así, eso no puede ser. Esto se cambió en las últimas oposiciones, se mantienen estas y está claro que son 3 apartados claramente distintos que llevan un orden. La mayoría lo tenéis bien, pero os lo recuerdo, hay unos criterios de evaluación que son legislativos. Después hay unos instrumentos de evaluación y hay que relacionarlos con los criterios de evaluación. Eso es muy importante porque nos recalca que los criterios de evaluación son el referente para poder evaluar y los instrumentos de evaluación son simplemente eso, unos instrumentos para evaluar dichos criterios. Y por último tenemos los criterios de calificación que a través de rúbricas o de cualquier otro tipo de relación que hagamos nos van a permitir fijar el peso, la calificación que van a tener los criterios de evaluación a través de dichos instrumentos de evaluación. Por lo tanto, siempre hay que nombrar de forma preferente al criterio de evaluación frente al instrumento. Bien, la metodología orientaciones didácticas es uno de los aspectos que seguramente más se verá afectado por lo que debéis programar. Evidentemente esto no hay que decirlo, pero el trabajo cooperativo tenéis que programarlo de una manera que se pudiera hacer a distancia, para anticiparnos a lo que luego ocurrió. Porque si planteáis una programación didáctica en la que se va a trabajar por equipos, se va a trabajar cooperativamente en grupo en el aula, y no hay otra alternativa online, entonces vais a tener un problema cuando os pregunte el tribunal si habéis cumplido con eso programado de manera metodológica. Yo os aconsejo que en la medida de lo posible pongáis bastante de clase invertida, porque la clase invertida es una de las metodologías más sencillas de adaptar al trabajo online. Y también una cosa muy importante, que ese trabajo cooperativo, si es la base de vuestra programación didáctica, de la metodología, lo transforméis en una modalidad por expertos, en la cual cada uno de los miembros del grupo es experto en una parte y se lo explica a los demás. Y luego hacen una apuesta en común que puede hacerlo otro experto. De esa manera se puede trabajar mucho más fácilmente online, por la modalidad de expertos. Es una idea, pero seguramente tengáis alguna otra forma de adaptar ese trabajo cooperativo si vuestras programaciones didácticas son muy presenciales, muy de trabajar en tú a tú los alumnos. Mucho cuidado, tenéis que intentar buscar metodologías que, aunque sean trabajo cooperativo, permitan el trabajo online. Respecto al uso de Aules, Ítaca y demás, debo recordaros que ya en el curso 19-20 estaba en marcha todo lo que se refiere a la protección de datos y que ya había unas instrucciones de inicio de curso que dejaban claramente indicado que la única manera de proteger los datos y tener la garantía de la Consellería de Educación era a través de utilizar las plataformas oficiales. Por lo tanto, Ítaca, que por cierto falló mucho durante la pandemia, era la herramienta de trabajo a través de la cual debíamos ponernos en contacto con los alumnos, especialmente si hay cualquier tipo de información protegida en lo que se refiere a la protección de datos. Es decir, nosotros a lo mejor por otra vía podemos facilitar material, pero claro, es absurdo teniendo aules. Pero lo que no podemos hacer es facilitar calificaciones por cualquier otro método que no sea las plataformas oficiales. Y eso ya lo decía las instrucciones de inicio de curso del curso 19-20, recordarlo. Bien, respecto al apartado 9, recordaros que lo único que hacen es añadirnos el decreto 104 como algo obligatorio, pero vosotros ya lo teníais presente que había que incluirlo en la programación didáctica. Recordaros que hay 4 niveles y yo el consejo que os doy es que lo hagáis como lo hacéis en vuestro instituto.
Cada departamento de orientación ha tomado una interpretación diferente de cómo hacer cómo poner en marcha esta legislación, y ahora estamos en una fase en la que, bueno, pues estamos llegando, digamos, a consensos en los centros educativos. Por lo tanto, es muy importante que hagáis las cosas de la misma manera que se están haciendo en vuestro centro, porque realmente este decreto 104 se está poniendo en marcha este curso, pero sin embargo ya estaba en vigor en el 19-20. Por lo tanto, lo más sencillo es hacerlo tal cual lo estáis haciendo en vuestro centro. Es decir, que si un alumno, un supuesto de los que tenéis en vuestra programación didáctica, es del nivel 3, ese supuesto es hacerlo conforme a lo que se hace en vuestro centro. Si por cualquier motivo ese alumno que vosotros o esa alumna que vosotros consideráis que es del nivel 3, a lo mejor en vuestro centro es considerado nivel 4 por una serie de motivos, yo lo pondría tal cual se haga en vuestro centro, para que si el tribunal os pregunta siempre podáis decir que en el centro educativo y es tal o cual se realiza de esa forma. Bien, es lo que os estaba diciendo, debéis consultar el departamento de orientación, especialmente en lo que se refiere al nivel 3 o 4. Si este curso habéis hecho algún tipo de plan de actuación personalizado, bien sea de alumnos repetidores, bien sea de alumnos que han promocionado con la materia pendiente, o bien sea de alumnos que tienen una necesidad de refuerzo y apoyo educativo, o bien tengan que hacerse adaptaciones con ello, os aconsejo que utilicéis ese material que habéis hecho vosotros, o que a lo mejor han hecho algunos de vuestros compañeros o compañeras del instituto. Os recuerdo que la Orden 20 de 2019 dice cómo se deben hacer concretamente esos planes de actuación personalizados, y por lo tanto ese plan, esa orden estaba en vigor en el curso 19-20 y establece cómo hacer esos planes. También os recuerdo que la resolución de 24 de julio de 2019 está en vigor en el curso 19-20, por lo tanto tenemos que tenerla presente. Y luego, bueno, pues algo menos importante, pero siempre es algo transversal en las programaciones, hay que tener en cuenta la resolución de 20 de agosto de 2019 que establece cómo se realizarán los planes de actuación para la mejora, que son los planes que dotan al instituto de diferentes recursos horarios y personales para poder hacer determinadas actuaciones para mejorar esa calidad educativa y poder atender a alumnos con necesidades. Bien, hay una cosa que seguramente hayáis incluido ya, y si no lo habéis hecho os aconsejo que merece la pena poneros un momentito a hacerlo. En vuestra programación didáctica tenéis que tener programadas actividades extraescolares y complementarias. Eso quiere decir que todas las que se hagan en el tercer trimestre no se pudieron hacer. Y eso es una pregunta que el tribunal seguramente pueda hacer, ¿no? Usted programó tal salida extraescolar, como todos sabemos, estuvimos en una pandemia, tal, no pudimos ir al centro educativo. ¿Qué ha hecho usted para cumplir esa actividad extraescolar o complementaria programada? Entonces la respuesta es muy sencilla. Vosotros tenéis que tener preparada una actividad o trabajos alternativos para aquellos alumnos que no vayan a la actividad, por el motivo que sea, bien sea por motivos económicos o porque no desean ir, o porque sus padres, por el motivo que sea, a lo mejor justo ese día no pueden por el horario recoger al alumno o a la alumna fuera del horario escolar. Bien, siempre tenemos que tener programada una actividad, un trabajo alternativo para aquellos alumnos que no vayan. Bueno, este año más que nunca, y tenéis que tenerlo hecho en todas las actividades que programéis, de tal forma que si el tribunal os pregunta, lo que tenéis que hacer es muy sencillo, decir, como no ha ido ninguno, vamos a plantear esta actividad para todos los alumnos. ¿Cómo se puede hacer? Pues puede ser una visita online de un museo, pues de un entorno natural, o lo que hayamos programado. Y esa actividad, que en principio era algo excepcional para uno o dos alumnos o alumnas que no hubieran ido a la actividad, se convierte en una actividad para todo el grupo a realizar online debido a que no han podido ir. Ya sabéis, ideas, visitas virtuales, trabajos alternativos con imágenes, vídeo y cuestionarios en aulas.
Bien, yo creo que casi todos y casi todas tenéis incluida en vuestra programación didáctica esa rúbrica de la evaluación de la práctica docente basada en el decreto 87, artículo 15. También os digo que los artículos 91 y 94 principalmente de la LOE 11 están en las dos leyes. En el capítulo 1, y se divide luego en capítulo 3 y 4, habla de las funciones del profesorado. En el artículo 91 concretamente de ese capítulo habla de esas funciones, y luego en el capítulo 2 habla de las funciones, digamos, de cada una de las enseñanzas. Concretamente en el artículo 94 habla del profesorado de educación secundaria obligatoria y de bachillerato. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, ese capítulo 2, es el artículo 94 concretamente, podría formar parte de nuestra rúbrica y ser una de las columnas que relacionáramos también con los fines del decreto 87. Para así todos los ítems de la rúbrica que nosotros tenemos programado, poderlos relacionar con tanto los fines del decreto 87, de su artículo 15, como sobre todo el artículo 94 del capítulo 2 de la LOE 11. Bien, esto es importante y es más importante este año. Os recuerdo que dentro del apartado 13 de la evaluación de la práctica docente debemos incluir el cumplimiento de la programación didáctica, y también debemos incluir una evaluación de la programación didáctica en la reunión de departamento, en la que se redactará todo lo que ha ocurrido durante el curso y aspectos a mejorar o a modificar en la programación didáctica. Es lo que se denomina memoria final de curso, que luego va y forma parte como instrucciones de inicio del curso siguiente para la programación general anual. Esto es muy importante porque es un momento en el que, si alguien quiere a toda costa incluirlo en la programación didáctica, alguna referencia a la pandemia, sería el único momento en el que se podría decir. No obstante, yo lo dejaría abierto. Yo diría evaluación del cumplimiento de la programación didáctica, y haría referencia a esa reunión de final de curso en la que se elabora la memoria final de curso y se indica todos los contratiempos que ha habido durante el curso 19-20. Y ahí es donde, si el tribunal nos pregunta, debemos decirlo. Pero yo lo diría después, no me anticiparía. Dejaría muy claro que en esa reunión, en esa reunión de final de curso en la que redactamos la memoria, es cuando se dirán todas las circunstancias que se han producido durante el curso 19-20, sin mencionar la pandemia, para quedarnos en ese equilibrio. Como veis, lo tenéis en la programación didáctica, y bueno, pues ya sabéis que habría un argumento para incluirlo en el apartado 13, que es que hubo a lo largo del curso una resolución de 14 de mayo que modificaba sustancialmente la evaluación, la información a las familias durante el curso 19-20. Agarrándonos a eso sí que podríamos hablar de la pandemia en la programación didáctica, pero yo creo que no es aconsejable. Pero si alguien quiere hacerlo, no hay ningún problema, siempre que argumente el porqué. El porqué está en el apartado 13. Bien, esto último no me habéis hecho mucho caso. En algunas programaciones que me habéis enviado os lo he corregido. Es importante. Los objetivos de la unidad no aparecen en la convocatoria, por lo tanto no deben estar ahí porque sí. Deben estar y debéis argumentar el porqué. Y hay dos argumentos que os he dejado para que vosotros hagáis uso de ellos y los redactéis a vuestra manera. Voy a empezar por el último. Desde un punto de vista pedagógico, metodológico, didáctico, si al inicio de la unidad didáctica o al inicio de curso se facilitan esos objetivos de la unidad, estamos diciendo al alumnado qué es lo que se va a evaluar, qué es lo que se pretende que logren. Estamos haciendo una adaptación de esos objetivos generales vinculados a la materia que hemos planteado en apartados anteriores, en el apartado 2 concretamente, los estamos haciendo concretos, concretizando a la unidad didáctica. Por lo tanto, es muy importante para los alumnos, desde un punto de vista metodológico, que sepan qué es lo que deben lograr al finalizar la unidad didáctica. Por último, os recuerdo que hay un Real Decreto que está a punto de modificarse, algún día se modificará,
que es el 276 de 2007, de 23 de febrero, que es el que dicta cómo deben ser las oposiciones como mínimo en toda España. Claro, evidentemente son unos mínimos que pueden ser modificados dentro de unos márgenes por las comunidades autónomas. Desde mi punto de vista, la convocatoria de la Comunidad Valenciana no puede quitar un apartado obligatorio, pero sorprendentemente lo hace, y yo creo que eso es un error. El Real Decreto 276 dice que debe haber unos objetivos de aprendizaje en las unidades. Viendo lo que dice el apartado B, objetivos de aprendizaje que se persiguen con ella, refiriéndose a la unidad, yo mantendría el nombre de objetivos de la unidad o pondría objetivos de aprendizaje de la unidad didáctica, algo así, algo de consenso, pero ya tenéis la justificación. Y eso hay que decirlo antes. En el apartado de objetivos, cuando decís el motivo por el cual hacéis los objetivos de la unidad o lo que se persigue con los objetivos de la unidad, hay que justificarlo un poquito más de lo que se hacía antes, puesto que ahora no es un apartado obligatorio de las unidades didácticas y es muy posible que alguien del tribunal pueda preguntar acerca de ello. Bueno, pues nada, muchísima suerte, muchísimo ánimo, os deseo lo mejor y que paséis. Y ya os digo, si tenéis la más mínima duda de si habéis pasado o no, motivo de más para ahora estar trabajando a tope, porque si pasáis, pasaréis con una nota muy ajustada y hay que remontar esa nota en vuestro apartado que lleváis en vuestra prueba, en la segunda prueba, que la lleváis muy bien, seguramente mejor que el resto de los opositores de vuestro tribunal, y por lo tanto, si tenéis la más mínima duda de si habéis pasado, mucho ánimo y a tope.